Special effects. I know. Is anyone virtual? Oh. Buenos días todos. ¿Me pueden escuchar? Sí. Gracias. Buenos días todos. Gracias por su paciencia. Ya tenemos quórum y podemos comenzar. Bienvenidos a la primera junta del año 2024. Nuestra junta del concilio escolar del viernes 12 de enero, empezando en la mañana. Bienvenidos y podemos tomar la asistencia. Tomar la asistencia para establecer quórum. Ilse Acevedo. Adrián Calderón. Michelle Carrillo. Presente. Abraham Silvio. Presente. Dulce Garduño. Presente. Manuel González. Presente. Vanessa Herrera presente. Tenoch Hernández. Megan Sobo. Presente. Dalia Trujillo. Presente. 9 miembros y una ausencia. 9 miembros y una ausencia. ¿Tenemos alguien presente virtual? No, no tenemos que votar. Votamos por in case they jump in. So we just approve their participation. De una vez. Sí. Me gustaría hacer una moción para aprobar la participación de miembros virtuales si es que alguien entra a la junta después. Gracias, Ms. Herrera. Ilse Acevedo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Silvio. Sí. Dulce Garduño. Sí. Manuel González. Sí. Vanessa Herrera, sí. Tenoch Hernández. Megan Sobo. Sí. Dalia Trujillo. Sí. La moción pasa con 9 a favor, 0 no, 0 abstantes. Me gustaría ahora mover al próximo punto de nuestra agenda, es la aprobación de la agenda como está. ¿Alguien me la segunda? Gracias, Mr. Selly. No discusión. Ujú. Ilse Acevedo. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Dulce Garduño. Sí. Manuel González. Sí. Vanessa Herrera, sí. Tenoch Hernández. Megan Sobo. Sí. Dalia Trujillo. Un momento, solamente quería preguntar, la primera vez que hablamos del PPLC, mencionamos que podíamos tener un espacio Oh, See, durante cada. no, we talked about that. We reunión. can't give everyone space at every single one. Ujú. So we thought that you guys could go in February unless you find that there's something that you really needed to share today. yeah, creo que más que tener espacio o no es, creo que habías mencionado que Because there's no se food, there's habían reunido. PPLC, there's healthy ¿O sí school se group. reunieron? Perdón, no la escuché. Creo que más de si podemos tener espacio regular, creo que habías dicho que no se habían reunido todavía para tener un update. Like, ¿ha visto una reunión? Sí, o hemos update? tenido Oh, okay. reuniones. Okay, well, yeah. Y también quería decir que podemos poner un timer ahora, Ujú. porque sé que hablamos y hablamos y Sí. hablamos, pero es importante poner un timer para todo. Sí. Okay, lo podemos agregar. Y sería, I do have it to Quick talk update. it during new business though, is that we do have to come up with a cadence, because even with a timer, we can't get all of it done in like an hour and 15 minutes. well, yeah, we can discuss that offline. But we could do lo podemos agregar. Lo tengo abierto ahorita. So we can do that now, antes de aprobarlo. Lo puedo poner antes de, would it be okay after Friends of Orozco? Sí. Okay. For this one, and then I could rearrange it better on the next one. Thank you. Um, Can you motion to revote? Yeah, but let me add it first. PPLC updates, right? PPLC. Ujú. Okay. And I'll rearrange the time of that. Y lo tengo ahorita en el español, en la agenda actual.
Ok, me gustaría hacer una moción para aprobar la agenda con la inclusión de PPLC después de Friends of Orozco. ¿Alguien me la segunda? Gracias, Mr. Celio. Ilse Acevedo, Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Dulce Garduño, Sí. Manuel González, Sí. Vanessa Herrera, sí, Tenoch Hernández, Megan Sobo, Sí. Dalia Trujillo. Sí. Ok, perfecto. Entonces, el próximo punto en la agenda es voto para aprobar los minutos de la reunión anterior. Los minutos de la reunión anterior que fueron incluidos fueron las de noviembre 17 de 2023 y diciembre 13 de 2023. Me gustaría hacer una moción. ¿Se necesitan dos mociones o una? Dos. Me gustaría hacer una moción para aprobar los minutos de la agenda de noviembre 17, 2023. ¿Alguien me la segunda? Segunda. Thank you, Ms. Sobo. Ilse Acevedo, Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Dulce Garduño, Sí. Manuel González, Sí. Vanessa Herrera, sí, Tenoch Hernández, Megan Sobo, Sí. Dalia Trujillo. Sí. La moción pasa con 9 a favor, 0 no, 0 obstantes. Me gustaría hacer una moción para aprobar la agenda de diciembre 13 de 2023. ¿Alguien me la segunda? Yo la segunda, Ms. Carrillo. Gracias, Ms. Carrillo. Ilse Acevedo, Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Dulce Garduño, Sí. Manuel González, Sí. Vanessa Herrera, sí, Tenoch Hernández, Megan Sobo, Sí. Dalia Trujillo. Sí. La moción pasa con 9 a favor, 0 no, 0 obstante. Podemos comenzar con el reporte de la directora. And I'll stop sharing. Thank you. All right. All right. Enero, en caso que te lo hayas perdido, espectáculo de prevención del bullying y eventos festivos. En este mes voy a revisar su survey. Comentarios sobre el componente número 1, liderazgo organizacional. Yo voy a revisar número 1 y número 6, pero todo el deck es en el chat. 1A, the principal creates the continuous improvement work plan goals with input from students, staff, families, and other members of the community. Evidence was parents were able to join the CIWP team. Survey sent out to parents on Parent Square for feedback for any and all CIWP ideas before they were finalized. Student feedback given on the CIWP plan and plan reviewed and approved by the local school council. La directora crea las metas del plan de trabajo de mejora continua con aportes de los estudiantes, el personal, las familias y otros miembros de la comunidad. Evidencia padres en el equipo de CIWP, encuesta enviada a los padres en Parent Square para obtener comentarios sobre cualquier idea de se finalizaron los comentarios de los estudiantes sobre el plan. El plan fue revisado y aprobado por el consejo escolar local. So just give everyone a moment to look at the comments. What do you notice? ¿Qué notaste? What do you wonder? ¿Qué te preguntas? What do you suggest as next steps? ¿Qué sugieres como próximo pasos? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de los comentarios que se compartieron en la encuesta? Este reporte también va a ser publicado, ¿verdad? Ujú. Ok, so van a tener tiempo también de revisar los puntos con detalle. Oh, y también fue compartido en el chat. Gracias.
All right. So, comentarios y días de la directora, el plan de estudios avanzado y otras actualizaciones de hitos de CIWP se incluyen en cada presentación de LSC. Quizás incluir también trimestralmente en las cartas electrónicas para padres. Si enviaron múltiples solicitudes en cartas electrónicas para padres y como mensajes en Parent Square para la participación de los padres en CIWP y se envió una encuesta para recibir comentarios una vez que el equipo había seleccionado tentativamente las prioridades. ¿Qué más debería hacerse para garantizar la participación de los padres en CIWP? Y el tercer, supongo que el último comentario es sobre la reducción de los minutos semanales de educación física. Lo que estoy escuchando es que la gente no tenía claro cuántas clases de educación física, arte y música se ofrecieron este año a partir de las reuniones del año pasado y para rectificar que podemos realizar reuniones de planificación estratégica, una presencial, otra virtual, para aclarar qué cada opción implica. Luego podremos enviar una encuesta a todas las familias y PAC y BAC podrán votar nuevamente por nuestro calendario para el próximo año. Pensamientos. ¿Mm? So, en esas juntas de PAC y PAC, porque yo estuve presente, se me hace que en 2 de ellas, y en ese entonces, e incluso mucho antes, hemos dicho, si metemos algo, algo va a salir. ¿Qué es lo que va a salir? Y en ningún momento se nos pudo dar una explicación, un ejemplo. Porque yo por ejemplo, pedí, ok, something's got to give. Y yo siempre decía eso. Y yo preguntaba, I'm like, ok, so, ¿qué se va a quitar? Sí. Y Sí. nunca nos pudieron decir. Y para ser transparente, yo también estaba en esa junta y cuando se demostró el ejemplo y usted preguntó, fue, esto es solo un ejemplo. ¿Qué va a pasar aquí? Ajá, eso no necesariamente es lo que va a pasar aquí. Fue exactamente la explicación que se nos dio. Y yo sé que eso es una algunos- área de oportunidad definitivamente. Y muchos padres decían, mi hijo no va a ser músico, o no necesitamos música. Mi hijo no va a ser artista, o no necesitamos arte. And, Cada quien tiene su propia perspectiva, pero debe de haber una y yo oportunidad personalmente de decía, hablar. ok, pero mi niña le encanta el arte, le encanta la música. Like, esas clases, they look forward to, they love PE, they look forward to them. Porque sí, es importante matemáticas, social studies, todo eso. Obviamente todo es importante, pero los niños les preguntan, ellos, they look forward to the extracurricular, porque no es estructurado, pero hay un poco más de cambian de clase, y un poco más de movimiento. Entonces yo sí pregunté varias veces y nadie pudo decir nada. Y yo pienso que en esos surveys sí fue algo de hacer una decisión sin toda la información para poder votar, hacer la decisión. Sí. Sí, tenemos 5 extracurriculares y 2 tienen que ser idiomas mundiales, pero like, I think all the families just wanted more feedback on what those 3 would be. That's kind of what I've been hearing this year. So I think it makes sense for us to do another round of meetings, one virtual, one in person, and then we can do another survey where staff and families can let us know, and then we PAC and BAC can take that into account when they make their decision for next year. Okay. Thank you. No, I just remember
because I was in a few meetings, and I do remember that it was said that gym was gonna be taken off. That's my recollection. I came into the school year knowing that there was only gonna be one day of gym. I remember that because I remember even making a comment, is it gonna be too much for Mr. Resnick? And then I also gave feedback about thinking about the social emotional aspect of not having that physical activity. So I remember going to those meetings and coming out of those meetings knowingly that we were gonna go into this academic year with just one. I remember that too, but that took place in like April, May. Mhm. And the other conversations that she's referring to were earlier in the year when we were first looking at the language program and the models that could be implemented. Perdón, lo que le estaba diciendo a la señora Ilse es que esas juntas donde se discutió que se iba a reducir el gimnasio era al final del año escolar, más como en abril o mayo, cuando estábamos entendiendo eso. Y no era simultáneamente cuando se estaba eligiendo el programa de lenguaje, ¿verdad? Porque en ese tiempo era más, theoretical, like, este es un ejemplo de lo que se puede hacer, pero esos dos pedazos de información no estaban juntos concretamente. Pero sí me acuerdo los juntas, eso era al final del año y tienes razón, ya para ese entonces ya sabíamos que se iba a reducir la clase de gimnasio al final del año, pero cuando se estaba discutiendo el idioma no era información junta. Sí, no fue en el survey también. Es lo que estaban respondiendo las personas, las familias. Sí. Tenemos fechas tentativas para la junta en persona. Buena pregunta. Are there tentative dates for the meetings that you're discussing? Not yet. I just wanted to run it here and make sure that I got feedback, and then I'll be meeting with Miss Alas and Miss Amaro to get those scheduled. ¿Y cómo podemos asegurar que todos los papás saben y que ellos también tienen voz y que BACIPAC sí los va a representar a todos los estudiantes? Sabemos que es fuera de nuestro control, que no todos van a poder venir, pero sé que lo hemos grabado antes. No me acuerdo si lo compartieron, lo que grabaron, eso sí, no me acuerdo, pero tenemos que asegurar que sí hay voz representados de todos. Sí, and that's why I want to make sure we do the survey, but to be clear, CPS says this is a PAC and a BAC decision. That is how this is done. But I think the survey then will give them a better idea of like how to represent more students and families. Así que BACIPAC, pero van a honrar esos números. ¿O no ¿Esos sabemos? números? ¿Qué? Los números cómo van a de los votos. Yes, yeah, we went over all of those in the meeting, so they were aware. But in the survey, it didn't specifically ask, do you want 2 PE? Do you want 2 art? Do you want 2 music? Sí. Quiero hacer un comentario. Tengo un niño que tomó clases desde kinder hasta 4º año de violín y esas cosas le sirvieron mucho porque ahora él quiere estudiar ciencias porque todos sus primeros años estuvo rodeado de arte. Entonces, como que eso les ayuda mucho a identificar cuáles son sus modos de vida y entonces eso le da más prioridad porque él quería estudiar arte. Pero los primeros años se dio cuenta que eso ya estaba como lleno y ahora le ayuda a tomar una decisión de querer ser un science computer. So, creo que los primeros años con ciencias y con artes son muy buenos y les hace otro tipo les da más herramientas. So, kinder y el primero grado no tienen world language, español. So, clases tienen gimnasio 2 y health, como salud, 1 y música u arte dependiente en el semestre 2. Eso solo es una opinión, ¿no? Sí, cada niño es diferente. Sí. Una pregunta, ¿esas clases de violín fueron en la escuela o fueron clases que Fueron en la escuela. como After school. After school. After Okay. school. Porque es una distinción, ¿verdad? Sí. We also used to have violin classes during the day. Like, that was our music class.
Ballet Y folclórico. ahora tienen guitarra. Y ahora tienen, bueno, estoy pensando del after school program de mariachi. Sí. So, tienen mariachi y este semestre mariachi con el instructor El Basaro. He's like a instructor we've had in the past that we know is really good, but he was really expensive. So I was able to get money from CPS to pay for him. Otherwise, we wouldn't have it in our ¿Y budget. eso fue para el programa de after school? Sí. Oh, ok. Porque no está sonando el timbre este lado, Ujú. así que no sé que los papás están tratando de entrar. Mm. Miss Alas tiene su manita para Sí. poder hablar. ¿Sí me sabes? Y hay mamás quien quiere entrar y no se pueden porque no puedo escuchar el timbre. ¿Dónde se escucha? I'm usually unmuted so that I can hear it. Oh, so But- how do we, I don't know. I'll just keep watching. we can mute? Speaker. But that's the meaning. I That's mean, we've fine. always had that one on though. Okay, well, I've never really muted. I'll just put it really low. Okay. Sí, buenos días. Buenos días, Miss Salas. Buenos días. Sí, mire, tengo aquí la presentación también que está presentando la directora y tengo la fecha de noviembre 11 y nada más para repasar porque yo sé que yo fui la que estuve dando estas sesiones de noviembre donde se presentó esta página donde sí estuvimos explicando que iban a ser 2 días de gimnasio de español. Y como habían estudiantes que tenían 3 clases de gimnasio, pues como dijo la señora Torres, se tenía que quitar algo, ¿verdad? Entonces, esto sí se estuvo presentando y sí, no se dio al final donde se le dio a escoger a los padres que dijeran, queremos que se quite música, que se quite arte, que se quite gimnasio. Eso no fue algo que sí no se presentó, pero sí tengo la presentación aquí que fue desde el 11 de noviembre donde estuvimos hablando y presentando esto. En relación ¿Puede ver el título de de esa misma hoja? Dice cómo se podría ver. Sí, ¿cómo se podría ver? Ujú. Sí, y así se presentó como una opción, pero no algo concreto. Ajá, Y era pero algo que se iba a discutir después. No sí, se prometió que se iba a discutir con los padres, ajá. pero era solo un ejemplo, porque acordamos claramente que se le preguntó. Sí, sí. Pero Y eso se presentó como un ejemplo. And I want to be mindful of time. I don't want to cut Sí. people off, but we're already way over where we're supposed to be. So, well, like no one has a time machine. We can't go back and do things differently Yeah. from last year. But I think for next year, if we do the survey, people will feel a little bit and do the meetings. People will feel a little bit more Included. understanding and included. And then we can maybe make some changes for next year depending on what people say they want. De acuerdo. And if we can add health to that list, it would be helpful because it is impeding the schedule. It's not listed on there. Right, because Health it's as, included in gym right PE, now right. and as well as science. Yeah, so Right. we'll get everyone clear on like Mhm. how we're doing things. Because the other piece was no one was able to help us figure out how to do health. Like we had to, Rez and I had to meet over and over and over again to figure it out. Cuando se ofrecen las juntas, se podrían ofrecer en la mañana y por la tarde también. Sí, había para mencionado, que- me sobró más de una persona, uno virtual, algo para que todos puedan ser Sí, incluidos. para que todos puedan participar. ¿Algo más me sobró? And then, yes, there's one more I wanted to go over really quickly. So I'm not going to go over all of these, time permitting, but it is in the chat. But on slide 14, number 6, encourages staff to be reflective and feel safe in admitting areas or practices that need improvement. Evidence, introduce radical candor so that teachers would know that feedback means someone cares enough to point out and support areas of growth. Pop-ins and coaching conducted by admin, instructional coach, and gifted coordinator outside of formal evaluation, so teachers have a safe space to be vulnerable and work on areas of growth. Alienta al persona a ser reflexivo y sentirse seguro al admitir áreas prácticas que necesitan mejorar. Evidencia se introdujo radical candor para que los maestros supieran que la retroalimentación significa que alguien se preocupa lo suficiente como para señalar y apoyar áreas de crecimiento. Pop-ins y
entrenamiento dirigidos por el administrador, el entrenador de instrucción y el coordinador de entrenadores superdotados fuera de la evaluación formal para que los maestros tengan un espacio seguro para ser vulnerables y trabajar en áreas de crecimiento. So, que notaste, que te preguntas, que sugieres como próximo pasos. Okay. So, nada. Directora, comentarios y ideas. Continuar trabajando con el personal de Radical Candor para que su comunicación con las familias y los estudiantes sea siempre amable y directa. Continuar con los controles de temperatura trimestrales para que los maestros tengan un lugar para exponer libremente las inquietudes y soluciones que luego se llevan a las reuniones del equipo de liderazgo instruccional para su implementación. Continuar trabajando con el Comité de Problemas Profesionales y el Comité de Liderazgo de Personal Profesional para garantizar el cumplimiento del contrato sindical y la participación del personal en las decisiones escolares. Y, por supuesto, los padres son apasionados cuando se preocupan por sus hijos y se espera que los defienden, pero ha habido algunas ocasiones este año en las que los padres han sido poco amables con los maestros o incluso conmigo mismo. Gracias a los padres que reconocieron estos errores y se disculparon. Todos somos humanos y eso se agradece mucho. Debido a que el aprendizaje del personal sobre Radical Candor parece haber sido útil con una comunicación amable y directa del personal, el señor Rodríguez también realizará una sesión con los padres. And so, but was this also shared with the staff to fill out? I'm trying to catch up with that. No, this is for parents, The survey. the survey. Okay. So it's what their perspective on, because I'm trying to understand these questions. So all of these questions are for the LSC to rate me on later on. No, that I understand. I'm just trying to understand what would you like to see? Oh, so if you look at the comments, if you go back to slide 14 and you look at some of the comments, they were just like wondering about like tell parents how to support teachers. I think that's what kind of threw me a curveball, Right. because it's how parents Are perceiving. perceiving Mhm. how you work with teachers, Right. right? Mhm. But I'm just wondering how that is. Right. I think because the question is like, how am I encouraging staff to be reflective and feel safe? So I think then they were like, how do we support in that way? I'm just wondering how the parents would get that evidence. Yeah. That's my curiosity. I have those questions for all of these, which is why I write the evidence down, because it's like for a lot of these, maybe you have some, maybe, the teachers have some, or I have some, but like, And is there a part of the survey that will be shared with teachers? we can definitely do that. Yeah, part of this in talking with Erica and Celio is that it's been really hard to get the parent feedback, whereas like I hear from staff in PPC, PPLC, LSC, or ILT, like there's all these other areas, whereas parents pretty much just have surveys. Yeah, and I'm just thinking, and I know this is all new for the record. This is, Yeah. Perdón que lo estoy diciendo en inglés. Sabemos que esto es algo diferente y nuevo, y tenemos que, es que va a ser nada más entre nosotros y para poder traer esa evidencia. Sabemos que usted lo tiene, pero queremos saber cómo podemos, a qué vamos a anotar, or what are we going to refer to. Gracias. Seguimos. All right. So that's all I'm going to go over for today because of time, but please do look at all of them in the deck as you would like. So tenemos ese enlace en los comentarios aquí en la junta. Por favor, abran la presentación y se va a compartir en algún otro lugar, porque si no estaban en la junta no tendrían acceso a la presentación. ¿Dónde estaría? Where else will the principal report with the link be? I'm going to put it in the Parent Panther first. Ah, okay.
Lo pueden esperar en el Parent Panther Press. El reporte que da la directora en Parent Square también. Muchas gracias. Ahora podemos pasar a nuestro próximo punto en la agenda, el reporte Gifted. ¿Ms. Carrillo? Sí. Oh my goodness. Ok, lo vamos a hacer muy breve porque no hay tanto cambios desde que la última vez que hicimos que hice la presentación. Las aplicaciones se quedan, siempre lo estoy monitoreando para ver si algo cambia porque no sabemos con la tecnología, pero hasta este punto todo está bien con esos números. Sabemos que el día 3 de febrero estamos preparando para otro examen. Y vamos a dar la bienvenida a todos que vienen, no nada más los que van a venir a Orozco, sino todos. Aquí lo dejé en blanco. No sé si Ms. Sobo quería explicar un poquito de las conversaciones que hemos tenido, porque sí es mucho. Yeah. Okay. So from our last conversation with Gladys and Erica and other parents, I did ask Sarah McPhee for a parent meeting. And then when she never got back to me, I emailed her again yesterday. And she said that she was working with Chief Carmona to try to figure out next steps. And so she put him on the email. And then I summarized some of the concerns that we had. And Michelle also mentioned some of the, she's also on the thread, some of the issues we had at the most recent one with the newcomer families. And so now we're just kind of waiting to hear if they're going to grant a parent meeting, like what they think are next steps. So Ms. Sobo dio seguimiento con Karen McPhee para pedir una junta. Sarah McPhee después de nuestra junta anterior, donde comunicamos estas preocupaciones de nuevo. Y ella no había respondido. Ms. Sobo trató de volver a contactarla ayer y incluyó a Mr. ¿A quién? Chief Carmona. A Chief Carmona y le explicó a Ms. Sobo que está trabajando con Chief Carmona para identificar los próximos pasos y ver si se nos va a dar una junta de padres. And I forwarded both of you that email thread since you were the ones that were kind of like speaking up for the parents last time, just so you can kind of see where we're at. Yeah. Thank you. Gracias. So to be continued. Sí. En cuestión del el examen que se va a hacer el 3 de febrero, ¿hay otro evento planeado o ese va a ser un poquito más? Sí, pero el invierno, it just takes a while because they figure out who didn't get to test and then they set that up starting in like end of February. No, yo digo, más tiempos, pero. En la primera vez tienen todo los planes que hacen para haber un área donde todo sí, eso es lo sí. mismo repetido. Sí. Okay. Sí, y lo hicimos la última vez también con rompecabezas, cosas que los niños pueden ver. Y sí había bastante estudiantes y sí, estamos ahí para apoyar. So, Okay. yeah, yo, Mr. González, Mr. Romero, Ms. Sobo, creo que sí. O especialmente como continuación de la conversación de cuál es el status, qué es lo que están haciendo las escuelas. Es importante seguir acumulando información de la experiencia de esos padres que vienen a tomar el examen. No sé si ese es un plan de los maestros que van a estar allí o de ustedes de preguntar, hey, recibieron un email o para seguir la conversación que estamos tratando de Sí, comprobar. usualmente me quedo por la puerta dando la bienvenida, pero esta vez no, yo sí me metí al gimnasio y estuve platicando con todas las familias y les pregunto, ¿van a aplicar para Orozco o Greeley o Pulaski? Y me dicen cuál escuela y lo dejo así, le digo, ok, buena suerte con todo y punto. Pero había familias y son las familias migrantes que vinieron que no sabían del plan, no entendían nada de, primero, nuestro país, segundo, nuestro sistema público de educación, tercero, que no sabían ni dónde iban a vivir. Así que les pregunté dónde viven para poder ver dónde, porque si no
pasan el examen, dónde Ujú. van a ir, cuál es su escuela vecindario. Y por eso es que yo empecé a hablar y tomar el tiempo y nos teníamos que apoyar y educar. En esos momentos es cuando fue que ni sabían cómo llegar hasta el norte. No tienen transportación. Y les dije, ok, yo voy a abogar, vamos a ver qué podemos hacer, si quizás podemos cambiar, si ya tienen su casa aquí en la villa, ustedes pueden aplicar aquí y hacer un plan. Y si no, esto es su escuela vecindario y esto es lo que significa. Sí. Y el staff nos apoyó y hicimos una lista de la gente y su información, pero nos están diciendo como después de la fecha límite que no se van a poder hacer esos cambios. Así que ya perdieron ese momento. Pero sí hablaron del rolling waitlist y es que no sabemos qué les dijeron en Greeley, pero en Greeley solamente les pusieron la aplicación para Greeley. Entonces estamos siguiendo, abogando y sí lo acabo de documentar ayer en el correo electrónico. En Sí, todo caso, tú- aunque no se pueda hacer cambios, siguen siendo ejemplos de mal práctica. Exactamente, Ujú. exactamente. Y eso es donde aunque en este momento no podemos Ujú. cambiar esa situación, Ujú. ellos son ejemplos específicos Sí. para en Y esas la verdad situaciones. me quedé súper ofendida, Ujú. la verdad, porque, y no lo puse, estuve muy profesional Sí. en ese correo electrónico, Ujú. pero la verdad me sentí ofendida por nuestra gente, porque no es justo, porque ni sabían en dónde iban a dormir. Ujú. Y para mí se aprovecharon de la situación de números. Y ahí no sabía muy bien cómo escribirlo sin ofender al proceso, porque Ujú. esto es mi trabajo también, pero siendo humano, ser humano fue muy importante de no olvidar Sí. Sí, de lo que estaba ocurriendo. sí, tú explicaste muy bien en el correo electrónico. Gracias. Nos quería una pregunta. Esas nuevas familias que no saben del sistema público, ¿cómo es que aplicaron a Greenly? ¿Quién los orientó? Como usted está diciendo Sí. que no saben del sistema, ¿verdad? Y Me para imagino aplicar- que como Greeley todavía es escuela de vecindario también, Ajá. y entonces les ofrecieron esas opciones. Eso es lo único que me puedo imaginar, porque cuando les pregunté, ellos mismos no hicieron. En el norte. Además, no tenían correo electrónico para saber, usaron de su amigo o amiga con quien vinieron. Así que hay muchas cosas. Y hay estudiantes que son súper inteligentes que estaban abogando por sí mismos. Ujú. Mamá, yo no quiero cambiar de escuela. ¿Cómo es que usted no le di mi consentimiento? O sea, su vocabulario tan que dije, oh my goodness, sí, hay bastante potencial. Sí. Ujú. Tenemos 22 minutos. Rápido, tengo una idea por qué están haciendo eso, porque en esa parte de allá es donde estaba el shelter. Sí, El es problema probable. no es el shelter, el problema es que cuando se deshace el shelter, los lugares donde están yendo a vivir la gente es back of the yard por las rentas, ¿okay? Porque son Sí. demasiado accesibles, y la villita. Ujú, sí, exacto. Y por el tiempo podemos, esto es mi último slide, nada más explicando que voy a seguir preparando a los niños para el examen. Eso es falta de CPS. Y Sí. estamos todavía con lo de marketing, actualizando el video, pero no está listo todavía. Gracias. Gracias. Ese fue el reporte de Gifted. Me gustaría mover al próximo punto de la agenda. Si hay un representante del PAC. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, soy representante del PAC, el presidente Luis Castillo, y simplemente voy a dar el reporte junto con lo del BAC, que tuvimos nuestra reunión en diciembre.
de nuestra convivio navideño y el taller que se hizo de las coronas navideñas. Bueno, aparte, también se dio a los papás, perdón, de cómo es que celebramos nosotros nuestra Navidad. Estuvo algo pues muy bonito, o sea, no fue mucho. Y nuestra siguiente reunión es el día 19 de este mes. Disculpen, pero es que estoy en otra reunión con Hilda en el CMPC. Me tengo que retirar. Gracias. Perdón, gracias. Gracias por ese reporte combinado del PAC y BAC. El próximo punto en la agenda es moción para votar y aprobar recaudaciones de fondos. No tengo fundraisers. Did you guys have any? Ok. El próximo punto en la agenda es peticiones y cheques y revisiones de presupuesto. Sí. En inglés, transferring $3,063.56 from commodities software licenses to instructional material non-digital to purchase math instructional materials for some of the curriculum we're piloting. So it'll be illustrative math and the Kendall Hunt curriculum. These are non-digital materials? So we're moving from the software line to the non-digital. Yeah, so we're getting teacher books and we're getting the student workbooks For math. for math. ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Es un piloto, ¿verdad? Sí. ¿Y nos están cobrando para el piloto? What's covered in I'm the sorry, pilot? they're charging us? They're charging us for the For pilot? they gave us all the digital materials for free. The newer teachers are not okay with that, and they were like not comfortable piloting with just the digital materials. Also, Just food for thought. Yeah. I know lots of companies are always gonna, Yeah. compete. But the other pilot for the 4th/5th grade, the Into Math. Yeah, you got and it all the for book, free. It's all for free. Yeah. All for nice. free. Yeah. So very supportive in that realm. And but- same with the Envision. Like they actually gave us a Oh. ton of hard copies for the whole school. But illustrative right now is kind of like one of the leading ones. So I think they're like kind of playing around like, oh, people want us, so you have to pay. ¿A qué grado es? ¿Mande? ¿A qué grado es? What grade is it? Kinder, primero y segundo. It's illustrative. Spelled like illustrative. Yeah. And Kendall Hunt. And what was the amount? $3,063.56. 56 cents? Mm-hmm. Me gustaría hacer una moción para aprobar la transferencia de fondos de equipo digital a no digital para los currículo de matemáticas piloto. ¿Alguien me la segunda? Yo. Muchas gracias. Mr. González. Ilse Acevedo. Sí. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Tevye. Sí. Dulce Garduño. Sí. Manuel González. Sí. Vanessa Herrera, sí. Enoch Hernández. Megan Soho. Sí. Daniel Trujillo. Dale, Trujillo. Sí. Is that everybody? Yep. La moción pasa con 9 a favor, 0 no, 0 obstantes. Next. Sí, un otro, transferring $4,318.04 from commodities supplies to commodities software licenses to purchase more Dreambox subscriptions. In case you're wondering, why don't we just take it from the commodity software we just moved from? Commodity software, you have to do by content area, and we had it in math, and this is for an English subscription, so we have to move the money. And this is like we were going to purchase something else in the math position, and then the teacher's like, actually, we don't want that. The Dreambox the kids like more, so our plan shifted due to student choice. You have the amount, ¿vale? Yep. Me gustaría hacer una moción para aprobar fondos de supplies a materias digitales para el Dreambox, que es para lectura, ¿verdad? Sí. ¿Alguien me la segunda? Yo la segunda. Gracias, Ms. Herrera.
¿Cuál es la cantidad, perdón? What was that amount? It's $4,318.04. Aixa Acevedo. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Dulce Garduño. Sí. Manuel González. Sí. Vanessa Herrera, sí. Tenoch Hernández. Megan Sobo. Sí. Dalia Trujillo. Sí. La moción pasa con 9 a favor, 0 restantes. Next. Nope, that's it. Ok, entonces, próximo punto en nuestra agenda es asuntos nuevos y pendientes. Creo que Sobo quería hablar acerca de el estatus del LSC. Sí. So we were rated in good standing, which is the highest rating an LSC can receive by CPS. Yay! And then the other new business I wanted to mention is that we do need a cadence for who shares out when. Right now we have like PPLC, PAC, BAC, FU, the health and wellness team. And I think it'd be nice if we had a structure so that those people can share when they need to and they feel like their voice is being heard and we don't have what happened earlier where Dahlia's like, wait, I have something to share out. Por ejemplo, hoy empezamos, no sé si es necesario. Creo que podemos alocar los minutos de una manera más estructuradas para poder tener esas voces de manera continua. Porque tienes razón que no hemos estado haciendo timers, no hemos estado usando recursos para estar en punto en nuestra agenda. Y como ejemplo, hoy empezamos 15 minutos tarde, pero estamos en punto en nuestra agenda. Sí. We caught up, right? So, siempre hay la posibilidad, con tal de que alguien nos está recordando y han hecho muy buen trabajo esta vez, like, hey, agenda. Pero sí creo que es importante tener esas voces de una manera continua y a veces nos sorprendemos cuando no hay una junta, pero creo que sería difícil tener que cambiar la agenda cada vez, dependiendo va a haber deadlines de cuándo puedes pedir estar en la agenda o I don't know. No sé cómo funcionaría esa estructura. Es Sí, difícil de que- considerar eso porque hay veces que tenemos, 10 transfers o 10 fundraisers de que aprobar, ¿verdad? So, Sí. no sé si una oportunidad es recibir ese material antes de tiempo para que así ahorrarse tiempo, por ejemplo, con los fundraisers, decir, moción para aprobar fundraiser XYZ, pero nosotros ya debemos tener que ver revisado cuáles son los detalles del fundraiser. Sí. Para que, por ejemplo, Ms. Carrillo no tenga que decir los detalles. I guess what I worry about is like, so next time PAC and BAC are going to be doing like a radical candor session with Mr. Rodriguez. What if they have concerns about that and they want to talk about it for 15 minutes, but we only gave them 2 minutes? Like if we only give everyone 2 minutes every time, like there's never really any time to dig into it. And another thing, I've been in the meetings with BAC and PAC sometimes from the network and from the other ones. And these things, they happen, a lot of important things from the bilingual. And we don't know, like board, I know because I've been in the meeting, but like you like board, you don't know. Yeah. So this is important, they bring to hear. Yeah. Because But I the don't most think any- important thing in the back is they want to have a bags in the front for the parents, give it to the school, the voice from the parents, like we want this, we want that, and we don't know. Like Sí, pero board. eso no es porque no hay espacio en la agenda. No, I understand, but the thing is like, I know because I've been in the meetings, but it's not my, I can bring these things to you because it's part to the back and pack. Exactly. But No it's es important everybody knows. que no falte espacio aquí para Sí. discutir esas cosas, es que no se discuten. The Health para la salud es un reporte que es cada cuatrimestre. Ya, No eso es se cada- puede hacer. So, Yeah, con creo que tiempo lo saber. único que falta es el PPO. Yeah. Sí, yo sé que usted envía la agenda como una semana antes de, Yeah. si es que, como dice Mesobo, se necesitará más tiempo para ese grupo específico, Sí. ¿por qué no pedirlo de antemano Yeah. y decir, ¿sabes qué? Tengo más que reportar en vez de los 2 minutos
lo que yo necesito reportar Sí. necesita más tiempo. Ya. Hacerlo por anticipado. Ajá, Sí. exactamente. Sí. Que el grupo lo pida. Sí, pero entonces And tiene you que have haber a una deadline. conexión entre esos grupos y Mesobo, porque Mesobo y yo y Mr. Sí. Celio nos reunimos una semana antes de la OC para poder yo saber qué es lo que tiene que estar en la agenda. So, si no hay una conexión entre, por ejemplo, Mesobo y eso se tiene que pasar So antes de eso. back and Entonces. pack and would report that to Ms. Alas, Ms. Alas will tell. Yes. Oh, yeah. Yo Tú estoy tienes- de acuerdo con modificar. Yo tengo tiempo con Mesobo para saber qué van a hacer esas modificaciones. Pero, por ejemplo, hoy estuvimos sorprendidos porque usted tiene puntos que avisar del PPLC, pero no lo incluimos en la agenda. Pero So, es que yo hacer lo eso único va que a ser estoy tarde. diciendo es que ustedes tienen entonces que conectar antes de That makes la sense. semana antes. Yeah. Y sí pedimos los reportes antes también. Yeah. Sí lo hemos logrado eso. La verdad, yo no. Sí, Ok. sí, estamos de acuerdo. Y encima de todo eso, de coordinar antes para saber exactamente qué va a ser en la agenda, creo que Ms. Herrera mencionó el valor, no el valor, de la importancia, gracias, de tener esas cosas que vamos a revisar y aprobar antemano. No sé si es posible, pero es difícil no tener los detalles hasta este momento. Sí. No sé si eso es algo que that you can commit to sharing that information so that we can review and approve and not like, Yeah, just as me long and as Celio, I everyone mean lets me everybody. know like a week and a half in advance, then I'll Yeah. have that info to share and Yeah. then we should be good. I love that idea. Well, then, I mean, But I think you have to the request most that important info is like, for example, like budget transfer. budget stuff, yeah. You know, like that's I see that as important information because that's one of the main responsibilities of the LSC Correct. to approve these. And But And school running stops if I don't have the money. Like if we Exactly. didn't meet quorum today, we didn't have Dreambox. Now that goes away for all the kids until February because if I can't buy it, the subscription's lapsing. Estamos de acuerdo, pero el punto es de que si usted establece una estructura dentro de la escuela de decir, la junta del LSC va a ser este miércoles o este viernes, yo necesito saber qué transferencias se tienen que hacer. Tenemos que determinarlos para este punto para yo compartirlo con el LSA y se discuta, right? Like, you would need to enforce that throughout the school. Yeah. I don't know if that's something And I think for me, like, it doesn't make sense for me to try to remind all of these adults. It makes sense for them to have on their calendar, like, oh, this, and I can tell them that I need it by these dates. yeah, They put it on their that's- calendar. You message me Yeah. how many minutes you need on the agenda, Yeah. and then if they miss it, like if we have time to add it in, Yeah, but not cool, just and that. if We're talking not, about like budget. Yeah. Specifically. Yeah, and I Yeah. usually I can do that with Raina before I meet with you guys. Perfect. Yeah. That's what. That's how- Mr. is- Yeah, that's Mr. kind of Celio how is it's been looking at. working recently. Yeah. Well, not just for Celio and myself necessarily. The budget revision should be shared with It's all of the LSC. always on the LSC deck and everyone has access to that, so they can check it like a week in advance. It's there. That's how this cadence I've set up with Raina. Okay, perfect. That's good to know. So just let's look at the LSC deck, or you can link it when I LSC. share the, cuando yo comparto la agenda para que todos lo revisen, también se puede responder. And I'll just add it to the email. Yes. Perfect. Or the calendar invite. Yep. That's just with us. Uh-huh. Can you actually just add the deck to the calendar invite now? Because since you own it, then you can add it and then it will just be there. People can click on it. Oh, whenever. that's true, because it's just a recurring deck. Yep. Perfecto. Perfect. Okay, Gracias. El próximo, Old business? Did you say old esos business? asuntos nuevos y pendientes. Yeah. Ujú. El próximo punto en nuestra agenda es Friends of Orozco. Oh, wait, did we say old business or not yet? I just had a question. that's Oh, all. no, estamos en asuntos nuevos y Oh, pendientes. Do you have pero- something? Ok, sí. Nada más queríamos preguntar acerca de las playeras de octavo grado. Sí, un momento. Las The playeras, no, the playeras for the t-shirts for Playeras. 8th grade. Yes. We were just wondering as the planning 8th grade committee. Yes. So the I know that the Reina showed me, okay, this is what the shirts will look like. And I said no to Orozco Academy because we're having that issue with everyone's using different names and it's gonna say Orozco at the top because that's our shorthand. And then once I approved that this week, she sent it to be printed. Is that what your question was on? Just wondering, yeah, because they've been wanting to wear it. Yes. Okay. Yeah. Thank you.
Ok, el próximo punto de nuestra agenda es Friends of Orozco. Buenos días. Sorry. Buenos días. Solamente queremos hacer varias menciones. Primeramente, agradecerles al BAC y al PAC por la ayuda que nos dieron con la venta de las poinsettias. También queremos agradecer a todos que ordenaron candles, que compraron poinsettias. Hasta ahorita no tenemos un final porque todavía tenemos algunas ventas de candles, pero se los vamos a reportar. Tenemos nuestra próxima junta el día 18 a las 2 de la tarde. Todos están invitados, va a ser presencial y virtual. El 18 de enero a las 2 de la tarde. Por lo pronto, that's all we have. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El próximo punto de nuestra agenda es PPLC. Gracias. Bueno, una actualización sobre el currículum de matemáticas. Como se mencionó anteriormente, los niños de primaria están haciendo un piloto con el programa de Illustrator, 4º grado. La semana entrante va a ser un piloto con el programa de Math. Ya recibimos el material esta semana y el material ya está aquí también para 7º, ¿correcto, Río? Sí. Y entonces ellos ya están en pie con eso, ¿correcto? Sí, voy a juntar con la nueva maestra. La nueva maestra. Sí, pero ella recibió materiales del maestro, nada más. Y ella, she was able to look over them yesterday. I was able to get her time. ¿Cuándo comenzó la nueva maestra? Miss Han? La nueva maestra de séptimo. 6º, 7º y 8º es la nueva maestra de matemáticas. ¿Pero cuándo comenzó? El último día, al 22. When was her first day? The Yeah. 22nd? Of December. Sí, Ah, yeah, she and Dr. Krieger came for PD with us. Gracias. Sí, entonces vamos a hacer ese piloto durante el próximo mes y medio para después decidir si es algo que queremos hacer para el próximo año y seguir en plan con todos los planes de unidades y reunirnos nuevamente para platicar qué hemos pensado de esos programas de matemáticas, igual con la maestra de 5º, que ella también sigue haciendo el piloto de Envision. Entonces, en un dado tiempo próximamente reunirnos para así decidir con la directora y con los demás maestros qué es la decisión final acerca de estos programas de matemáticas para poder implementarlos el próximo año. Excuse me, sorry. Esto es todo. Muchas gracias. PPLC, ahora tenemos espacio para comentarios públicos. Mr. Samuel, was there any? Sí, tenemos las dos respuestas a Ms. Gladys Flores y Ms. Marisa Santiago. Thank you very much. Ms. Hart? Mine was about the OAE, which was Oh, it is already answered addressed. mostly, so. Okay. Ms. Santiago? Thank you, Ms. Hart. Hi, good morning. Good morning. My comment is regarding recess at this time. Just I'd like to know, a busy child is not going to be a disruptive child. I just want to know if the adults are offering the resources for the children. Are they allowed, being that they're specifically, 8th grade, if they're being allowed to use their computers at this time during recess just to kind of finish any assignments, just trying to be productive. Are they allowed to use the foosball that the LSC approved? Just keeping them busy. I would be unfortunate I know last year they had a lot of disciplinary problems, and I just would be unfortunate if students were not allowed to go to this field trip, their 8th grade field trip, because of problems usually arise at during recess or lunch. Yeah, or great. whatnot. I want to make sure that all that is being taken care of. Yeah. One of the reasons why I moved recess back to the classrooms is so they could have access to their Chromebook carts, because the way we were doing it before, they weren't in a room with a Chromebook cart. So I'll make sure to remind the recess staff of that. And I know it took a while because of weird engineering help that was needed to get all of the materials in the recess room up and running, but it's been running. So I'll also check with the recess staff today to make sure that there's like a schedule posted on the door that they sign. So I'll remind people that exists.
class, and that we making sure one person, there's like one class per the recess room each time. So like if Mr. Gonzalez takes the 7th graders today, they can play foosball and air hockey and the games that are in there, and then the other classes can be in their classrooms. Okay, so they are being allowed to use the foosball, the 8th graders. Just want to make sure. It has to rotate. There's only room for one. So Rotate. like if 8th graders used it today, then 7th graders could use it on Tuesday, then 6th graders could use it on Wednesday. Okay, when was that? When did Roscoe receive the foosball table? We received it over the summer, but I was fighting with engineering to get it set up. They only just set it up over winter break. Okay. Okay, I'm glad. And as far as the computers, yeah, that'd be a big help too for some of the students I know. They have been again- using the 6th, 7th, 8th anyway when I've been there. Yeah. Oh, the 8th grade as well? Okay, I wasn't aware of that, but okay. Okay, great, thank you. Thank you, Thank Ms. you. Santiago. All right, so that concludes everything else on our agenda. Eso es todo lo que tenemos en nuestra agenda. La próxima junta del Concilio Escolar va a ser el miércoles 7 de febrero a las 5:30 p.m. That was a typo. Y también quería recordarles a todos que si están en su segundo año del concilio escolar, quiere decir que tienen que reaplicar para el concilio escolar y esas aplicaciones se tienen que entregar en febrero. So, sean conscientes de eso, por favor, y entreguen sus aplicaciones. Y invito a cualquier padre que quiere unirse al concilio escolar. Sé que todavía tenemos un espacio para un padre adicional miembro. So can we publicize that again on Parent Square? Parent That we Square. still have a LSC Opening. open. And that the application is due in February. Sí. Sorry, I was typing an email. Thank you. Thank you. Alrighty. Muchas gracias a todos. Me gustaría hacer una moción para clausurar la junta. Yo la segunda, Ms. Carrillo. Les Carrillo la segunda. Lucia Acevedo, Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Dulce Garduño, Sí. Manuel González, Sí. Vanessa Herrera, sí, Tenoch Hernández, Megan Sobo, Sí. Dalia Trujillo, Sí. La moción pasa con 9 a favor, 0 no, 0 obstantes. La junta se termina. Gracias. De comunidad hay dos, ¿verdad?